Daniel Granados es médico general egresado de la UNAM, médico internista egresado del Hospital Regional de Adolfo López Mateos, del ISSSTE. Trabajó en el IMSS en urgencias del Hospital General de Zona 32, en el servicio de urgencias en el ISSSTE del Hospital Regional López Mateos, miembro activo del Colegio de Medicina Interna y miembro activo de la Sociedad Mexicana de Cardiología Preventiva, y hay casi mañana, hoy, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología Preventiva. Doctor. Presentar a la doctora Nadia Elizabeth Saavedra Fuentes. Ella es doctora nefróloga, es médica especialista en nefrología, egresada del Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez, certificado por el Consejo Mexicano de Nefrología. Cuenta con publicaciones en revistas internacionales indexadas y ha presentado diversos trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales. Práctica médica privada, tiene maestría en ciencias médicas, nefrología intervencionista por el SLAM. Y realmente vamos a tomar un tema que es de mucha importancia, porque los problemas que atañen al riñón son cada vez más frecuentes, y las complicaciones con las que llegan nuestros pacientes, ya sea a los hospitales o a las clínicas, es realmente devastador, ¿no? La sobrevida de los pacientes con padecimientos nefrológicos es muy pobre. Entonces vamos a ver otro modo de abordaje, algo que en realidad podamos ayudar para nuestros pacientes. Entonces démosle la bienvenida a la doctora. Ya sabe de esto, ¿verdad? Sí. Aquí ya, pues sí. Gracias, doctor. Hola. Aquí probando. Ya es todo lo que se ve en la pantalla. Ya. Bueno, quiero iniciar esta plática estando muy agradecida con la institución y con este lugar que me trae tan buenos recuerdos. Mis años de medicina interna lo hice aquí en el Hospital de Especialidades, y siempre he creído que este lugar es un privilegio, es un honor poder pisarlo, verdaderamente. Y luego, ya estando desde este lado, desde el punto de vista como nefróloga, y con la invitación tan importante para esta sociedad, me encanta hablar. El título de esta presentación es Mejorando la función renal del paciente cardiovascular con una nueva formulación. Y bueno, siempre hemos tenido que entender que el paciente cardiovascular pareciera que pudiera ser diferente al paciente renal. Nosotros los nefrólogos siempre veíamos a nuestros pacientes pues con un cambio en la coloración de la piel, en su silla de ruedas, ya con muchas complicaciones. Y a veces si nos vamos al hospital de cardio y vemos al paciente como con unas características totalmente diferentes, más arreglados, más perfumados, sin el olor áurea que el paciente renal tiene, ¿no? Pero realmente no hay una diferencia entre el paciente renal y el paciente cardiovascular, porque a través de los años nos dimos cuenta que el riñón y el corazón tienen una relación, que todo nace del corazón, y efectivamente, aunque puede ser muy romántico, debemos de entender que esta relación que tiene riñón-corazón es no solo una parte de amor, sino también de dependencia, también de necesidad vital uno del otro, y sobre todo soporte. Hay una relación entre el riñón y el corazón que no podemos evitar y está dependiente una de otra. Pero debemos de recordar esto:
Actualmente, a nivel mundial, tenemos una prevalencia entre el 8 al 16% de enfermos con enfermedad renal crónica. Esta es una gran cantidad y bueno, si nosotros no nos llevamos ningún premio en las ligas de fútbol, sí nos estamos llevando, según algunas publicaciones, el premio del tercer lugar en incidencia anual de pacientes con enfermedad renal crónica, solamente por debajo de Estados Unidos y por arriba de Japón. Debemos de entender que actualmente Taiwán es el primer país que tiene la incidencia y la prevalencia en enfermedad renal crónica. Aproximadamente nosotros estamos teniendo cada año 44,000 habitantes que inciden con esta enfermedad. Entonces, realmente es un problema muy grave. Si nosotros recordamos, la enfermedad renal crónica tiene cinco estadios, el estadio 3 dividido en A y en B, y donde más tenemos pacientes es en el estadio 3, cuando la tasa de filtración glomerular o la función renal está entre 30 y 59 mililitros minuto, teniendo aproximadamente un total de 13.5 millones de pacientes con enfermedad renal crónica. Y no solo eso, si nosotros vemos estadísticas más recientes, algunos comentan que podemos llegar hasta 16 millones de pacientes con enfermedad renal crónica. Y este riesgo cardiovascular, hablando del riesgo cardiovascular elevado, comienza ya desde las etapas tempranas iniciales, antes de que incluso se desarrolle enfermedad renal crónica avanzada. Y las causas de enfermedad renal crónica en México siguen siendo diabetes en un 59%, hipertensión en un 34%. No debemos olvidar que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en el paciente con enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica no se van a morir por la insuficiencia renal, sino se van a morir por un problema del corazón. Y debemos de recordar que la enfermedad renal crónica, a partir del 2005, debido a las necesidades tan importantes a nivel mundial que hubo en incidencia, se define por primera vez lo que es enfermedad renal crónica, que como nosotros lo sabemos, la enfermedad se define como las anormalidades en la estructura o la función que se presenta por más de 3 meses, con implicaciones a la salud. Y dentro de los criterios diagnósticos está que exista algún marcador de daño renal o una disminución en la tasa de filtración glomerular, como nosotros aquí lo tenemos. Vean, la reducción de la tasa de filtración glomerular es un predictor independiente de mortalidad cardiovascular. Si nosotros recordamos esta tabla de las guías CADIGO del 2012, la cual sigue vigente y que hasta la actualidad es la misma, nosotros vemos que el riesgo para padecer alguna de estos sucesos como mortalidad global, mortalidad cardiovascular, fracaso renal con tratamiento sustitutivo de la función renal, lesión renal aguda, progresión de la enfermedad renal, todos estos sucesos están catalogados en este semáforo, donde el rojo es el paciente que tiene muy alto riesgo de cualquiera de estos sucesos. Y justamente nos damos cuenta que conforme disminuye la tasa de filtración glomerular, las complicaciones van aumentando. Y no debemos olvidar que justamente conforme la tasa de filtración glomerular o el estadio de enfermedad progresa, la mortalidad cardiovascular por varias causas o daño cardiovascular de varias causas va en aumento, como lo vemos aquí en esta diapositiva. Vean, ¿cuál es la importancia del tratamiento integral temprano del paciente renal?
pues observemos aquí, los eventos cardiovasculares, hospitalización y mortalidad, todos ellos aumentan significativamente conforme disminuye la tasa de filtración glomerular. Grados leves de enfermedad renal crónica, que son indicados por albuminuria, por ejemplo, aumentan el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque la albuminuria refleja justamente el daño microvascular y la función endotelial. Cuando nosotros tenemos un paciente con albuminuria, que anteriormente la gente no le daba tanta importancia hasta años recientes, justamente es una forma indirecta de darnos cuenta qué tan mal está el endotelio de los pacientes. Y si nosotros recordamos, todos los problemas cardiovasculares, o la mayoría, nacen de un problema a nivel del sistema endotelial. Justamente, debemos recordar que los pacientes con una tasa de filtración glomerular entre 15 y 60 tienen mayor probabilidad de morir que de progresar a una etapa 5. Es decir, un paciente con una disminución de la tasa de filtración glomerular va a morir más que el hecho de que progrese. ¿Qué es lo importante? Nosotros debemos de preservar la función renal. Eso es muy importante, porque si nosotros dejamos que el paciente evolucione a un estadio 5, el paciente va a tener mayor riesgo de mortalidad, sobre todo cardiovascular. Entonces, preservar la función renal es uno de los objetivos prioritarios en la práctica clínica de todos los médicos que tratamos diabéticos e hipertensos. O sea, eso es clave. Y la estrategia más eficaz para reducir la morbimortalidad cardiovascular en la enfermedad renal crónica es apuntar a las medidas terapéuticas y preventivas en los pacientes cuando están en estadios iniciales. Y bueno, todo esto suena muy bonito, pero la realidad es que lo más importante es evitar el deterioro de la función renal, porque eso me va a dar mayor supervivencia, mayor sobrevida. Y lo más importante es diagnosticar a tiempo. ¿Cómo es diagnosticar a tiempo? A veces podemos tardarnos un poquito en hacer ese diagnóstico temprano, pero debemos de ahora meternos a una idea más objetiva. Necesitamos detectar antes de que nosotros creamos que debemos detectar. Esa es la realidad. Tenemos que entender que nos tenemos que adelantar a la detección. En el punto donde nosotros creemos que debemos detectar, ya no es suficiente, porque en ese momento el paciente ya tiene un problema. Tenemos que adelantarnos, tenemos que estar antes que la detección. Ahora, quiero platicarles justamente el paciente renal, ¿qué tiene? ¿Cuál es una de sus manifestaciones más importantes? La disminución de la tasa de filtración glomerular, como lo había yo comentado, por todos los riesgos que implica. Pero resulta que el hecho de que exista disminución de nefronas funcionantes hace que aumente la toxina urea. Durante muchos años supimos que la urea era una toxina que afectaba el sistema nervioso central de los pacientes con enfermedad renal crónica y que tenía muchísimas complicaciones. Con la llegada de la hemodiálisis empezamos a ver menos complicaciones dadas por la urea. Actualmente es más complicado ver algunos síntomas ocasionados por la urea, pero nos hemos dado cuenta que la urea es una toxina y todas las toxinas urémicas que aumentan el riesgo cardiovascular. Los pacientes con enfermedad renal crónica en realidad están teniendo una vasculopatía generalizada que se puede asociar además a otras características o problemas cardiovasculares como la hipertrofia ventricular izquierda, las calcificaciones vasculares y la rigidez arterial. Y justamente esto es lo que quiero explicar. La urea tiene un eje central porque afecta, la barrera intestinal
y 2, causa calcificación vascular. Cuando nosotros tenemos todas estas complicaciones como acidosis metabólica, inflamación sistémica, desgaste proteico energético que se da en el paciente con enfermedad renal, el aumento de fósforo, PTH, citocinas inflamatorias, todo esto me va a llevar a un punto, calcificación vascular. Pero además de eso, actualmente nos hemos dado cuenta, los nefrólogos, que la microbiota intestinal juega un papel muy importante. Y no solo los nefrólogos, también los cardiólogos se dan cuenta de la importancia de la barrera intestinal. Cuando hay enfermedad renal crónica, la barrera intestinal se afecta, aumentando el número de toxinas urémicas. Ahora, vean aquí. La producción de toxinas urémicas, sobre todo toxinas como pecresol, indol, trimetilamina, que son toxinas que nacen a partir de la producción de la degradación de las proteínas, y que justamente estas bacterias intestinales son las que promueven el aumento de todas estas toxinas. Tienen complicaciones en diversos órganos. Uno de ellos, obviamente, es el corazón, provocando calcificaciones, envejecimiento, aumento del riesgo cardiovascular y aumento de la mortalidad, y también ocasionando alteraciones a nivel arterial. A nivel renal, estas toxinas urémicas ocasionan fibrosis intestinal, destrucción glomerular o glomerulosclerosis y aumento en la progresión renal. Bueno, podemos darnos cuenta entonces que la urea es un factor de riesgo cardiovascular no tradicional, y es muy importante atacar la urea. ¿Por qué? Por todo lo que conlleva. La urea en esta diapositiva nosotros podemos ver que tiene un efecto tóxico directo a nivel endotelial, pero no de ese lado, sino a través de dos vías como la vía del amonio o la vía de la carbamilación. ¿Sí? Los productos carbamilados o los productos relacionados al amonio te van a ocasionar resistencia a la insulina, disfunción endotelial e inflamación. Todo esto ocasionando el incremento del riesgo cardiovascular y la progresión de la enfermedad renal crónica. En esta vía debemos entender que daña mucho el endotelio, la vía de la carbamilación. Entonces, no solamente la urea tiene un efecto tóxico directo, sino por otras vías que nos llegan a afectar. Entonces, es importante entender que la dieta juega un papel muy crucial en todo esto. Si nosotros damos una cantidad aumentada de proteínas a un paciente que ya tiene un daño o disbiosis intestinal ocasionado por enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares o enfermedades renales, nosotros vamos a tener justamente elevación de trimetilamina o de otras toxinas urémicas, y todo esto va a afectar el riñón asociado con todas las comorbilidades, y finalmente nos va a dañar también el corazón. No solamente va a progresar el daño renal, sino va a progresar el riesgo cardiovascular y la mortalidad. Ahora, ¿cómo disminuimos toxinas urémicas como pecresol sulfato, endoxil sulfato? Pues es importante que no solo darle una dieta baja en proteínas al paciente. Para restaurar la microbiota a nivel intestinal, nosotros podemos utilizar inulina, que es un prebiótico que va a mejorar la disbiosis intestinal, y por lo tanto ya no va a existir tanto estas toxinas urémicas, disminuyendo tres cosas muy importantes: la enfermedad renal crónica, disminuyendo la enfermedad cardiovascular y la resistencia a la insulina. Ahora, ¿por qué al paciente renal le damos una dieta baja en proteínas? Bueno, es importante entender que la dieta baja en proteínas promueve una disminución de la presión glomerular y la hiperfiltración, de tal manera que permite una ralentización de la progresión de la enfermedad renal crónica y disminución de proteinuria, ¿no? Eso es muy importante entender.
entender, justamente sabemos que la dieta va a disminuir la proteinuria, pero también me va a mejorar la presión que está en el glomérulo. Y es bien importante porque a nivel glomerular, la vasoconstricción de la arteriola aferente es súper importante para mantener la función renal. Y por otro lado, disminuir la presión que está aquí dentro del glomérulo nos puede ayudar también a mejorar el funcionamiento renal, disminuyendo la proteinuria y también ralentizando la progresión de la enfermedad renal crónica o disminuyéndola. Ahora, ¿qué estrategias existen para disminuir la urea? Bueno, primero, como ya les mencioné, una dieta baja en proteínas es algo que nos puede ayudar tremendamente, pero muchos estudios han mostrado justamente el uso de dietas bajas en proteínas y alfa-cetoanálogos de aminoácidos como un tratamiento que nos puede mejorar en diferentes estudios desde un 34, 38, 23 hasta un 65%, mejorando los niveles de urea en pacientes con dietas bajas en proteínas y análogos. Y bueno, es importante entender cómo por ejemplo, los alfa-cetoanálogos es un medicamento muy específico para el control de la urea. A pesar de que existen nuevas moléculas muy importantes que nos comentan el beneficio a nivel renal y a nivel cardiovascular, el alfa-cetoanálogo es un medicamento que va directo a la disminución de la urea. La dieta baja en proteínas y los alfa-cetoanálogos te va a ocasionar una disminución de proteínas al colon, ¿sí? Esto te puede llevar a una disminución de bacterias proteolíticas. Esto te va a llevar a una reducción de la proteólisis en el colon y por lo tanto a una disminución de toxinas urémicas en el intestino. Y por otro lado, te va a permitir la predominancia de bacterias sacarolíticas y por lo tanto una reducción en la permeabilidad intestinal. Y esto te va a ayudar a mejorar la función inmune, tener un menor desgaste proteico energético, reducir la inflamación, disminución del riesgo cardiovascular y enlenteciendo la enfermedad renal crónica. Los alfa-cetoanálogos, como parte de estas estrategias para disminuir la urea, debemos entender que tenemos nuestro aminoácido con nuestro grupo amino, como aquí lo vemos, y el alfa-cetoanálogo es una molécula que tiene sustituido un grupo ceto, ¿sí? Esto es muy importante porque nosotros vemos aquí qué es lo que sucede. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los alfa-cetoanálogos? Bueno, tenemos un alfa-cetoanálogo que, como bien sabemos, es un cetoácido, no es un aminoácido porque no tiene grupo amino, y este captura en el hígado a una molécula muy conocida que se llama amonio. La captura y la reutiliza uniéndose con ella y formando un aminoácido esencial. Y este aminoácido va a producir síntesis de proteínas. Bueno, ¿qué genialidad tiene esto? Es importante entender que el amonio va a entrar a un ciclo que es el ciclo de la urea-carnitina para producir ¿a quién? A la urea. Si nosotros lo interceptamos antes de que entre al ciclo, nosotros vamos a obtener una disminución de la urea. Es como una forma de reciclar la urea existente. Por eso es que los alfa-cetoanálogos tienen esa función. Ahora, además del uso de algunos medicamentos, dietas bajas en proteínas, algo que nos va a ayudar no solamente a disminuir el riesgo cardiovascular, sino también a disminuir la progresión renal, es el manejo de los factores que hacen que progrese la enfermedad renal crónica, como es, por ejemplo, el control de la glucosa, el control de la presión arterial, como ya lo mencionamos, la dieta, el control de sodio, que es súper importante, y el control de peso. Y yo añadiría dentro de este rubro el control del ácido úrico.
que también es muy importante, no solo para el paciente renal, sino para el paciente cardiovascular y obviamente más para el paciente que tiene estas dos enfermedades. El tratamiento médico nutricional, actualmente una dieta baja en proteínas, se calcula de unos 25 a 35 kilocalorías, con una dieta calculada en proteínas de alto valor biológico entre 0.6 a 0.8 por kilogramo de peso ideal del paciente. Aquí es importante saber cuál es el peso ideal del paciente para hacer este cálculo. Se recomienda una restricción de aproximadamente 1.5 gramos de sodio o 2 gramos de sodio, lo que viene siendo 5 gramos de sal de mesa. Reducción del fósforo en algunos pacientes y el potasio solamente se reduce en la dieta cuando hay hipercalemia, por ejemplo. Ahora, justamente este tipo de tratamientos que nos ayuda pues a disminuir el riesgo de enfermedad renal ósea, a disminuir la resistencia a la insulina, como ya les platicaba, el aumento de la síntesis proteica, disminuyendo catabolismo y sarcopenia, cosa muy importante porque sabemos que el desgaste que tiene el paciente renal y cardiovascular, sobre todo que está ya con problemas más avanzados, tiene de forma importante. El aumento de la sensibilidad a la eritropoyetina, a la insulina, obviamente la disminución de la producción de toxinas urémicas, como yo les platicaba, y disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, una dieta baja en proteínas basada en plantas con alfa-cetoanálogos me puede dar todos estos beneficios. No solamente este autor, sino existen varios autores que han demostrado por estudios o metaanálisis que esto es una realidad. Ahora, fíjense, me llama la atención este artículo publicado en el 2021 por el doctor Chen. Decía que ellos observaron a pacientes incluso con estadio 5 de enfermedad renal crónica y observaban que la mortalidad era menor en los pacientes que utilizaban alfa-cetoanálogos y dietas bajas en proteínas a los que no usaban alfa-cetoanálogos. Y es interesante porque esta diferencia de entre un 69 a un 46% se daban principalmente en los pacientes mayores de 70 años, ya con estadio 5, sí, que no estaban en tratamiento sustitutivo. Y también existe una reducción un poco menos grande, como aquí es más gráfico, pero que también existía en los pacientes menores de 70 años. Y aquí vean esta parte importante, pocos estudios han sacado justamente han comparado dietas bajas en proteínas y alfa-cetoanálogos con desenlaces cardiovasculares. Pocos estudios hay. Este es uno de ellos, también publicado en el 2022, justamente donde se observa, aquí lo que hicieron con los pacientes es iniciar una dieta baja en proteínas y alfa-cetoanálogos a todos, y después a un grupo le quitaron los alfa-cetoanálogos y a otro grupo se lo dejaron. Entonces vean aquí en los desenlaces en diálisis, los que acabaron en diálisis menos aquellos que tenían o que habían continuado con la dieta de los alfa-cetoanálogos, y en los desenlaces cardiovasculares justamente también se observa menor desenlaces cardiovasculares en los pacientes que continuaron con alfa-cetoanálogos. Bueno, entonces esto es muy importante porque para nosotros, como nefrólogos, tenemos que encontrar las estrategias para disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Tenemos actualmente muchos pacientes en diálisis peritoneal y muchos pacientes en hemodiálisis, y eso no es lo ideal. No es posible que el nefrólogo lo llamen ya cuando el paciente tenga que dializarse. Y si el nefrólogo no está viendo prediálisis, entonces ¿quién está viendo la prediálisis? Porque es importante que estos pacientes que tienen tasas de filtración glomerular reciban un buen tratamiento, un diagnóstico oportuno, un diagnóstico incluso antes de lo que nosotros creemos oportuno, y en segundo lugar, un tratamiento adecuado en estadios avanzados. Es una realidad
que el paciente renal, quien más lo atiende es el médico de primer contacto. No traigo esa publicación ahorita en este momento, pero hay estadísticas que dicen que el médico de primer contacto, el 93% de los pacientes renales son atendidos por el médico de primer contacto. Y solamente un 20 y tantos por ciento llega con el nefrólogo y un menos en otras condiciones. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que el paciente renal anda por ahí caminando y no sabe que tiene enfermedad renal crónica. Y no lo estamos tratando. Porque es importante que un paciente con creatininas y con ureas levemente elevadas empiece a recibir tratamiento. Incluso algunos tener el criterio de saber que con ciertos factores de riesgo es muy probable iniciar un tratamiento nutricional. Yo recuerdo mucho a una doctora que tuve la oportunidad de ir a dar una ponencia a Monterrey, que me decía: doctora, me gustó mucho su plática y quiero decirle que yo desde hace mucho tiempo soy monorrena, solo tengo un riñón. Fui con un nefrólogo aquí en Monterrey y me dijo el nefrólogo, pues que siguiera mi vida así normal. Entonces yo me ponía a pensar, seguramente el nefrólogo la vio a los 30 años de edad y dijo, pues siga su vida normal. Pero nosotros debemos de pensar que con la actual sobrevida que existe a nivel nacional y a nivel mundial, el paciente ya no está viviendo solamente unos años más, está viviendo 80 años. Hay pacientes que incluso ya llegan a los 90 años y que los tenemos ahí en la consulta. Ese tipo de pacientes no podemos dejarlos en estadios iniciales así. Un paciente como esta doctora, con ya un factor de riesgo que es no tener un riñón, amerita una dieta, si no restringida fuertemente, al menos con una consideración y un conocimiento de una dieta al menos restringida en forma leve de proteínas. ¿Por qué? Porque necesitamos preservar la función renal de esta persona, porque posiblemente va a vivir 30 años más, 20 años más. Sabemos que hay pacientes que les diagnosticamos enfermedad renal crónica a los 60. Si ese paciente vive 80 años, ¿cuánto tenemos que preservar la función renal? 20 años. Y entonces tenemos que prevenir qué es lo que voy a hacer ahorita para que ese riñón me dure 20 años más. Entonces, así sucesivamente, conforme los pacientes van llegando, necesitamos ser muy conscientes de eso. Y actualmente estamos viviendo una era donde ya hay muchas estrategias. Tenemos el internet, tenemos oportunidades, grupos de apoyo, tenemos varias cosas que nosotros debemos utilizar para que nuestros pacientes vivan con una mejor calidad de vida. Porque el día que el paciente llega a terapia sustitutiva, hemodiálisis o diálisis peritoneal, estamos nosotros apretando un botón que es un cronómetro, el cual va a ir definiendo poco a poco el día de la muerte de esta persona. Y bueno, eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Hablando un poco de Cetolan, hay un stand aquí afuera, es un medicamento que tiene tres moléculas: uno, los alfa-cetoanálogos; dos, el citrato de calcio; y la inulina. Justamente tiene estos tres productos. Los alfa-cetoanálogos yo siempre los conocí en tabletas, y las tabletas también son muy buenas, aunque no tiene citrato de calcio y no tienen inulina. La bondad que tienen las tabletas, así como el sobre, pues son bastantes. El sobre tiene pues la inulina, que es el prebiótico que también nos apoya en la microbiota, pero las tabletas también es importante entender que mínimo se tienen que dar 6 tabletas diarias para lograr un efecto. Son muchas tabletas, entonces aquí el sobre pues tiene una cantidad importante de alfa-cetoanálogo, que solamente con un solo sobre se puede obtener aproximadamente unas 9 o 12 tabletas aproximadamente. Entonces, pues es una diferencia. Si nosotros a veces le damos a un paciente 6 tabletas, y pues es importante ver que
que no, a veces es complicado que el paciente se tome 9 tabletas o se tome 12 tabletas, porque en algún momento determinado así es como debe ser la dosis, ¿no? Entonces, bueno, es importante entender esto y muchísimas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta... Se aceptan preguntas, ahí hay una pregunta. Es interesante, pero la proteína vegetal también aporta urea al final del día. Entonces se tiene que hacer un cálculo en proteína animal y proteína vegetal, o sea, cuenta. No es así como que podamos sustituir. Lo que sí debemos entender algo bien importante. Una dieta baja en proteína tiene que ir acompañada de una dieta hipercalórica. O sea, el paciente no te puede bajar de peso. O sea, de preferencia no, a menos que tenga ciertas características donde es necesario bajar de peso. Pero el paciente tiene que tener una dieta alta en calorías, aproximadamente calculado en 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso, y restringir la proteína. Eso nos va a dar dos cosas: uno, que no se desnutra, y dos, que no haya catabolismo proteico a nivel muscular que pueda aumentar los niveles también de urea. De 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso ideal al día. O sea, por ejemplo, una persona de 70 años va a tener le tenemos que dar al día 56 gramos de proteína de alto valor biológico, lo que más o menos viene representando ya en equivalencia nutricional entre 3 a 4 equivalentes de proteína vegetal o animal al día. Sí, doctor. Muy interesante la plática, doctora. Felicidades, creo que el nefrólogo debe estar más metido con el paciente renal, no sea tan especial. Nosotros como médicos generales ciertamente vemos pacientes con problemas renales y realmente, bueno, una vez me pasa, ¿no? Llega un paciente, el nefrólogo le dijo necesita diálisis y el paciente no quiero. Claro. Eso es una, me da gusto recordar esa forma de reaccionar ante usted, ¿no? La pregunta es ya muy antigua, ¿no? He usado de caldrabolí en pacientes con insuficiencia renal. Entiendo que es un anabólico proteico y de alguna forma el medicamento celular. ¿Qué tanto pudiera ayudar el uso de caldrabolí complementando con el celular? No sé, Bueno, fíjese que en varias ponencias que he dado yo me he encontrado con esta pregunta. Los anabólicos de alguna manera sí se tiene que ser bien cautos con ellos, muy cautos, porque también te pueden aumentar los niveles de urea. Entonces aquí lo importante es, por un lado, el paciente no está desnutrido, pero por el otro lado podemos aumentar los niveles de urea. La importancia aquí, por ejemplo, del alfa-cetoanálogo con una dieta baja en proteínas, es que te va a mejorar, uno, los síntomas urémicos, y te va a mejorar también los niveles de urea. Y por otro lado, volviendo un poco a lo que usted me comenta, doctor, es una realidad. Ayer estaba yo en un congreso de nefrólogos y justamente estaban quejándose muchos de los nefrólogos porque justamente decían que según la sociedad latinoamericana dice que debe haber 20 nefrólogos por cierta cantidad de habitantes. Y la realidad es que solo en México hay 10, o sea, es la mitad. Entonces, la mayoría de los pacientes renales se tiene que quedar con su médico tratante. ¿Por qué? Porque no vamos a alcanzar a verlos.
O sea, el nefrólogo no va a alcanzar a verlos. Entonces, ¿quién los va a tratar? Pues va a ser usted, doctor. Entonces, es importante que forme estrategias y también va a haber pacientes que no van a querer ir al nefrólogo. ¿Por qué? Porque el nefrólogo les va a decir, como usted bien dice, métase a diálisis, y nosotros tenemos que darle opciones. Y una opción de ellas es, como yo les presentaba este estudio de estos pacientes ancianos, mayores de 70 años, en estadio 5, que están con dieta baja en proteínas y alfa-cetoanálogos, y ahí los estamos manteniendo. Mientras el paciente no tenga síntomas urémicos, podemos no jugar, pero ¿cómo les explico? Tratar de irlos llevando para ir viendo cómo se van sintiendo. Cuando un paciente ya tiene síntomas urémicos, ya tiene complicaciones, ya no puedes hacer más que ofrecerles tratamiento dialítico, pero siempre podemos ofrecerles esta opción de tratar de preservar la función renal lo más que podamos estirar el hilo. Hay puntos donde el hilo ya no puede ser estirado, pero bueno, mientras se pueda, esta puede ser una estrategia. Y sí, existe toda esta parte. Gracias. Gracias, doctor. Yo trabajo en una empresa de transporte y estamos haciendo estudios de laboratorio química sanguínea de 45 elementos y hemos notado muchos problemas de insuficiencia renal en los trabajadores. El caso es de que mi enfermero de 27 años empezaba a tener problemas de hiperuricemia y no sabíamos por qué eran. Entonces le hicimos la química sanguínea y las pruebas de funcionamiento renal, salió con una tasa de filtración glomerular de 10. La urea y la creatinina disparada y el ácido úrico pues hasta arriba, o sea, lo habíamos detectado, está delgado, el chavo está joven, tiene 70 kilos, 74 kilos, o como 70 mide, pero se siente bien, inclusive ya lo pasamos a nefrología y le van a hacer un trasplante renal. Está en trasplante renal, se lo va a donar su mamá. Entonces sí, pero no tiene sintomatología absolutamente de nada, está jovencito y ya también detectamos a un lavador de Guadalajara igual en las mismas condiciones. Claro, doctor. Sí, es que justamente la enfermedad renal crónica no es así, ya te avisó. Eso de que me duelen los riñones es una falsedad. La realidad es que el paciente no se da cuenta, y sobre todo el paciente en estadio 3 o estadio 2, doctora, yo no siento nada, yo estoy bien, o sea, como que para qué me traen a la consulta. Pero ellos no entienden justamente este punto. Pues justamente este es el momento donde podemos hacer algo. Ya cuando está en estadio 4, estadio 5, ¿qué le podemos hacer? O sea, la limitación del margen terapéutico es tan estrecha que pues es más complicado. Entonces, justamente en este tipo de, por ejemplo, de gente que no siente, tenemos que hacer detección oportuna, tenemos que medir niveles de creatinina, calcular tasa de filtración glomerular e incluso hacer relación albúmina-creatinina en orina, ¿no? Así, con una muestra de orina, el paciente va, deja la muestra, ya no tiene que recolectar y podemos obtener una muestra de una recolección, una albuminuria de orina al azar. Sí, doctor. Ok, doctor. Nada más un favor, doctor. La primera pregunta, ¿me la podrá repetir? Porque lo perdí en un poquitito. ¿A partir de qué nivel tiene? Yo he manejado paciente neuropata, pienso procesional, por ejemplo, en una tasa de filtración de 50, lo mando con la nefróloga y pongo el cetonálogo. Entonces no entiendo a partir de qué punto de tasa de filtración glomerular se debe utilizar el cetonálogo. Eso la dieta de proteínas, reducción de la sal, ejercicio,
doctor. Eso es muy interesante. La realidad es que se debe utilizar a partir de tasas de filtración glomerular menor de 60. Pero muchas veces, hace muchos años, se mencionaba que el facetonólogo solamente se usara en estadio 4. Entonces, como que eso es algo ya un poquito, pues ya no tan vigente, ¿no? O sea, eso es una realidad. Pero sí se debe usar a partir de 60. El paciente es el punto en estadio 3 donde debemos echarle todos los kilos. Ahí es donde podemos darle las mejores moléculas. Yo sé que el gasto es más alto, pero si nosotros lo dejamos avanzar, va a ser todavía más alto. Entonces, es importante que en ese momento tratar de darle el mejor tratamiento para que no progrese. Y aparte, la nutrición especializada es muy importante. Un nutriólogo de preferencia que sepa de riñón, que sea un nutriólogo renal sería lo ideal. Un nutriólogo renal con alfacetonado le va a ir muy, muy bien y lo puede mantener por muchos años. Con respecto al antihipertensivo, el paciente renal tiene fuerte a veces el aumento de las cifras tensionales por el aumento o la producción de renina, que puede llegar a alterar muchísimo la presión arterial, el exceso de volumen ocasionado por la disminución de la excreción de agua, esa es otra razón. Entonces sí tenemos con ellos, por ejemplo, hacer uso de lo que tenemos, e incluso a veces darle un poco más. Algunos pacientes son muy resistentes y ese tipo de pacientes tenemos que checarlos. Ahora, otra cosa que no debemos olvidar es valorar si no tienen una hipertensión secundaria. No sé, que esté teniendo un tumor a nivel de la glándula suprarrenal, otras cosas, SAOS, por ejemplo, que hace que el paciente esté como muy hipertenso, problemas en la aorta, en fin, eso también deberíamos de descartar de todas maneras, pero sí el manejo puede ser IECA, ARA, diurético, incluso utilizar calcioantagonistas de varios tipos, ¿no? Amlodipino, nifedipino, incluso lo podemos a veces va a haber la necesidad de combinarlos. Pero el paciente renal es un paciente con un poco mayor de dificultad para el control de las cifras tensionales. Ajá. La finerenona actualmente es un medicamento catalogado como un antifibrótico. Si ustedes recuerdan, la espironolactona está en el riñón, están los receptores de mineralocorticoides. Estos receptores, la aldosterona se une a ellos, ocasionando retención de sodio y agua. Entonces, la espironolactona fue el primer antagonista del receptor de mineralocorticoides. Por eso es que los cardios lo utilizan mucho como protector cardiovascular y antifibrótico a nivel cardíaco. Finerenona es igual un antagonista del receptor de mineralocorticoide, nada más que es más selectivo, tiene más a diferencia de espironolactona, tiene más selectividad. Y entonces, lo que de alguna manera te hace ese medicamento es un proceso de antifibrosis, antiinflamatorio. El efecto lo vas a obtener al año de que lo uses. O sea, tú lo empiezas a utilizar hoy y entonces vas a tardar un año. Pero aparte, únicamente ahorita está indicado en enfermedad renal diabética, o sea, nefropatía diabética, en pacientes con tasas de filtración glomerular mayores a 25, con potasios menores a 4.8, y con que tengan proteinuria. Si tú no cumples con esas características, no tiene indicación finerenona. O sea, ahorita solo se usa en diabetes con presencia de albuminuria mayor de 300 y miligramos sobre gramos, y con tasas más altas de filtración glomerular, y tienes que estar cuidando el potasio. Sí, este medicamento. O sea, sí, porque es un poco el mecanismo de acción del espiro que nosotros ya conocemos. Gracias, doctora.
Sí, la meta ideal para un paciente ya con daño renal sería menos de 6 de ácido úrico. Lo recomendable sería utilizar alopurinol. El uso de alopurinol, bueno, bonito, barato, nos sigue ayudando junto con la dieta. Sin embargo, hay pacientes que no les cae bien el alopurinol o que no les baja lo suficientemente el ácido úrico. Lo que podemos utilizar pues es febuxostat, también de 80 miligramos. El alopurinol viene de 300 o de 100 y el febuxostat de 80. Entonces podemos utilizarlo. Bueno, obviamente febuxostat es una molécula pues mucho más, es más sí, o sea, diferente, ¿no? El alopurinol ya lo conocemos de mucho tiempo y el febuxostat es una molécula más nueva, pero también es muy definitivamente también muy útil. Uh-huh. Sí, doctora. Bueno. Muchas gracias. ¿Ya no hay preguntas? Bueno, también tenemos aquí al personal de enfermería en formación, y creo que también para ellas es muy importante esta información, porque finalmente la dieta para los pacientes nefrópatas es muy importante, y a veces ustedes, con los cuidados que deben de tener para ellos, sí es importante el no descuidar eso, no dejarlos ahí a la deriva, sino tratar de mantener esto. Y cuando se den la dieta, de hecho yo iba a hacer un trabajo para terminar la especialidad sobre el tratamiento dietético del paciente renal, y sí, en ese entonces ya aparecían los alfa-cetoanálogos, pero pues no había en México, entonces no pude realizar ese estudio. Pero algo importante que se tiene que ver en los pacientes nefrópatas es que durante el proceso de uremia su metabolismo cambia, y el metabolismo de las proteínas es muy diferente, y los alfa-cetoanálogos ayudan a mantener también ese estado de nutrición que el paciente pierde durante la uremia, ¿no? Entonces, sí es una terapia bastante importante para el paciente, y hay que seleccionar, como decía, si vamos a dar este medicamento, pues debe de ser en tiempo y en forma, para que precisamente si va a llegar a la diálisis llegue también en buenas condiciones. De hecho, el continuar los alfa-cetoanálogos en diálisis también va a tener un impacto favorable en nuestro paciente desde el punto de vista de nutrición. Y doctora, la Sociedad Mexicana de Cardiología Preventiva agradece su participación y le da un reconocimiento por su brillante participación. También le damos un reconocimiento para que nos recuerde. Y ahorita, a ver. Sí. También agradecemos al coordinador, el doctor Daniel Granados Vázquez, por su participación. Gracias.